Muy bien, chicos. Buenas noches. Bueno, soy la doctora Lady, ya me conocen, y el día de hoy vamos a hablar sobre el género vibrio. ¿Ok? Siguiente, por favor. A ver, quiero que me levanten la mano los que han comido ceviche este fin de semana. A ver, levanten con su... Muy bien. Dos. Tenemos dos personas que han comido ceviche. Tres. Muy bien. Muy bien. Y ahora levanten la mano los que saben que ese ceviche pudo venir con un invitado microscópico en forma de coma y que ha matado a mucha gente en años pasados. Muy bien. No sé si ya han leído un poco sobre la teoría, pero vamos a estar atentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar el día de hoy sobre una bacteria que tiene mucha importancia, ¿ya? Y mucho impacto en la salud pública y en la microbiología, ¿ok? Entonces vamos a iniciar. Primero, por la taxonomía microbiana, su clasificación filogenética del vibrio pertenece a las bacterias, al filo proteobacterias, ¿ok? En este caso, el dominio viene a ser bacteria, el filium proteobacterias, la clase gamma proteobacterias, la subclase actinobacteriaceae, el orden Vibrionales, el suborden Propionibacteriae y de la familia Vibrioniceae. El género Vibrio y las especies que vamos hoy día a identificar, a conversar y a hablar en la clase de microbiología son las que tienen de mayor importancia patológica y que han causado pandemias. Tenemos al Vibrio cholerae, al Paremoliticus y al Filíficos. ¿Ok? Entonces, hay más de 200 especies hasta el 2024 identificadas de la familia Vibrionizae, pero en ellas, hasta el momento, el cholerae, el Parembolíticos y el Vilíficas son los que están produciendo o han producido y han tenido mayor impacto en la salud pública. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los podemos diferenciar en este caso, a la Escherichia coli con el vibrio, porque las vibrio, el vibrio cholerae pertenece a las virionales, ¿ok? Y la E. coli a las enterobacterias, ¿ok? Es muy parecida, vamos a llamarla a la pseudomonas aeruginosa, porque es una oxidasa positiva, ¿ya? Pero no va a formar parte de esta, ¿ok? Va a formar parte de las vibrionales, ¿ok? Muy bien. Siguiente, por favor. Muy bien, estas son todas las especies que ustedes van a poder encontrar en su libro, ¿no? Que van a hablar sobre el género vibrio, pero de ellos, repito, tenemos que aprendernos bien. Tenemos al cholerae, al colerae, ¿no? ¿A quién más? ¿Dónde está el otro? A ver, unificus y al paremolíticus, ¿ok? Esos son los más importantes, ¿ok? Que vamos a hablar y le vamos a dar mayor énfasis en esta parte. Ok, siguiente, por favor. Muy bien, ahí están las tres que vamos a hablar el día de hoy. Y vamos primero a hablar sobre la parte microbiológica, las características del vibrio cholerae. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de las especies del género vibrio es que son bacilos, gran negativos, cortos y curvos. Acuérdense de eso. Que tienen aproximadamente de 2 a 3 micrómetros de largo. Son curvos, ¿ok? Son cortos y curvos. Y
que son mótiles. ¿Qué quiere decir esto, doctor? Que les gusta desplazarse. ¿Por qué? Porque tienen un flagelo polar cubierto por una membrana externa que le va a permitir su movilidad. Si no tuvieran este flagelo, no se moverían. Son bacterias que se desarrollan naturalmente en áreas costeras cálidas. ¿Ok? Son oxidasas positivas. Ya hay algunas especies que son halofílicas. ¿Se acuerdan que cuando hicimos nuestra primera clase, qué significaba ser una bacteria halofílica? Que le gustaba la sal para crecer, ¿ok? Y tienen otra característica microbiológica que son, le gusta reducir el nitrato. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el resumen. Bacilos, gram negativos, curvos, cortos, no capsulados, móviles por un flagelo polar, aerobios pueden ser o anaerobios facultativos, de crecimiento rápido y fermentadores de glucosa y oxidasas positivos. Muy bien, ahí tenemos una coloración gran en donde vamos a ver esos bacilos cortos, como ustedes pueden observar, son bacilos medios rosados, ¿no? Rojizos a rosados, en los cuales nosotros vamos a observar en el microscopio al hacer una coloración directa de una muestra positiva de vibrio. Ok, siguiente, por favor. Acuérdense, los del género vibrio y las aeromonas, ¿ya? Han sido reclasificados en familias separadas, pero tienen las mismas características. ¿Cómo, doctora? No entiendo. Ya, las mismas características quiere decir que ambas van a producir enfermedades similares, ¿ya? Y tienen similitud epidemiológica, es decir, que el contagio o la forma como nos vamos a transmitir estos son iguales, tanto para las aeromonas como para el vibrio cólera, ¿ya? Entonces, por la reorganización taxonómica, ya se han separado tanto las aeromonas como el vibrio. Ok. Entonces, vamos a hablar que el vibrio son bacilos curvados, mientras que las aeromonas son bacilos medios rectos, que se asemejan a unas enterobacterias, pero no son parte de las enterobacterias, ¿ok? Ambos son facultativamente anaerobios y aerobios y fermentadores, acuérdense de eso. Y se encuentran principalmente, la parte epidemiológica que comparte, es que ambos van a estar en medios acuáticos y van a ser capaces de causar enfermedades gastrointestinales. ¿Ok? Entonces nos quedamos con eso, entre las aeromonas y el género vibrio, ¿no? Y en la parte microbiológica ya lo mencioné, solo es la parte microscópica que vamos a observar que mientras uno es curvo, el otro es medio recto, así los medio rectos. Pero no necesariamente vamos a solo a tener en este caso que identificarlo microscópicamente. No, necesitamos, tanto para identificar la aeromona como el vibrio, identificar por medios de cultivo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el más importante medio de cultivo que vamos a utilizar para identificar al género vibrio? En este caso vamos a tener el agar TCBS. El agar TCBS es un medio selectivo para aislar y cultivar el vibrio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a inhibir a la mayoría de las enterobacterias. Y esta inhibición se va a basar porque contiene altas concentraciones de tiosulfato y citrato. Y va a tener presencia también de sales biliares y un pH fuertemente alcalino. Es por eso que este medio de cultivo solo va a ser exclusivo y selectivo para el género vibrio. No va a crecer otra cosa más. Si es que sembramos en este caso es en un agar sangre, en un agar maconque, puede crecer el vibrio, pero no lo vamos a poder identificar. Pero si ponemos este agar selectivo y si crece acá,
sí podemos identificar al vibrio, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que vamos a poder ver? Si nos crecen en el medio de cultivo colonias amarillas, vamos a pensar que puede ser el vibrio cholerae, el Arginolyticus, el fluvialis, el furnici y el Menicobi, ¿ok? Y si crecen colonias verdes azules, podemos pensar que es el Mimicus, el Holisae, el Paremoliticus, el Dancela o el Bulnificus. Entonces, doctora, ¿y qué contiene este agar? Ya lo mencioné, altas concentraciones de tiosulfato, citrato y presencia de ácidos biliares y un pH fuertemente alcalino. ¿Ya? Está compuesto también por un extracto de levaduras, peptona, que proporcionan el nitrógeno y las vitaminas. El citrato sódico, en este caso el tiosulfato sódico, bilis de buey y el colato son agentes selectivos que van a proporcionar un pH alcalino para inhibir todos los microorganismos gram positivos y suprimir los coliformes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las muestras que vamos a sembrar en agar son muestras fecales. ¿Okay? Entonces, como hay mucha cantidad de coliformes en nuestras heces, agar va a permitir suprimir a estos, ¿ok? Y solo va a permitir selectivamente que crezca el vibrio. Muy bien, siguiente, por favor. Muy bien, ahí tenemos las características bioquímicas, ¿no? En este caso, que van a utilizar el citrato positivo, va a producir indol también, y vamos a tener esta característica de la lisina discarboxilasa positiva. La lisina, como ustedes pueden ver, es un medio bioquímico que vamos a utilizarlo y vamos a observar que es moradito. Pero si es positiva, va a migrar a ese color medio amarillento, como ustedes pueden ver, ¿no? Con un pico medio morado. Entonces es una lisina descarboxilasa positiva. El citrato es verde. Si se hace positivo y hay presencia de vibrio, se va a volver azul. En el TCI, en este caso, vamos a poner el reactivo del indol y vamos a ver esa coloración, como ustedes pueden observar, esa coloración fucsia en el pico. Entonces es indol positivo. Muy bien. ¿Qué más? Ornitina descarboxilasa. Ese medio también podemos usarlo, ¿no? En este medio bioquímico. Y también puede salir positivo. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, esas son las características bioquímicas. Tiene la capacidad de fermentar la glucosa y producir el ácido, sí, positivo. Es una lactosa negativa, una sacarosa positiva, una oxidasa positiva y se desarrolla en medios que tengan afinidad, ¿no? Y grandes cantidades de cloruro de sodio, ¿ok? Crecen en medios de cultivos especiales a pH elevado, alta concentración salina, pueden ser aerobios como anaerobios, poseen citocromoxidasas, fermentan distintos carbohidratos, producen indol, reducen los nitratos a nitritos y se pueden distinguir dos biotipos que producen esencialmente la misma sintomatología. El vibrio cholerae clásico y la variedad, ¿no? El TOR. Este último se va a caracterizar por formar una hemolicina soluble y su resistencia a diversos agentes físicos y químicos. Muy bien, siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre la epidemiología, ¿no? Y las tendencias en el país, sobre todo en el Perú, siendo lo más importante que en el siglo XVIII el cólera estaba limitado solo en la India y en Bangladesh. Después de ahí se extendió en el mundo en 6 epidemias grandes.
En 1961, en Indonesia, se inició la 7ª pandemia. A diferencia de las anteriores, esta fue causada por el biotipo TOR, ¿no? O la uno toxigénico, que se extendió a gran parte de Asia, luego Europa Oriental y al África. Y en 1991 se inició el más grande en Perú, una epidemia en Latinoamérica. Fue en 64, pero los primeros brotes ocurrieron casi simultáneamente, iniciaron en Chancay, en Chimbote, en Piura, y luego se diseminó rápidamente a toda la costa, a la sierra y a los países vecinos. Las zonas que fueron más vulnerables fueron las zonas urbano-marginales, los pueblos jóvenes o las zonas rurales en este caso, ¿no? Como había bastante invasión en este caso, ¿no? En los conos, ¿no? Todavía no estaba desarrollado la parte de la salud pública, lo que son las letrinas, ¿no? El agua potable, ¿no? Ni el servicio de alcantarillado. Se volvió mucho más susceptible a estas zonas, ¿no? Porque había mucha afluencia de personas las cuales estaban viviendo ahí, ¿no? Y no se manejaban estos servicios básicos. Y por eso se inicia esa epidemia. Luego de ello, la epidemia en la región andina del Perú se transmitió principalmente a través de los alimentos contaminados que se servían durante los funerales, y en la selva también, afectando también a la población pobre que no contaba con agua potable. Ahí podemos ver el mapa de cómo es que la situación epidemiológica y las tendencias en el país, ¿no?, han ocasionado en este caso el cólera. Datos actuales que podemos tener sobre el cólera es que los últimos casos confirmados en el Perú han sido en el 2018. ¿Por qué? Epidemiológicamente, el cólera, si es que hay algún paciente con sospecha y diagnóstico, tenemos que notificar epidemiológicamente obligatorio. Es decir, ustedes van a atender la consulta, ¿no?, de su paciente, le mandan al laboratorio, el laboratorio confirma y se da una alerta a nivel hospitalario donde se tiene que notificar que el paciente es positivo y diagnosticado al cólera, ¿no?, al vibrio. Entonces, de esta manera, nuestros epidemiólogos de los hospitales van a tener que hacer una contención, ¿no?, que ese paciente pues tenga su letrina adecuada, ¿no?, su baño, que se lave las manos, que no conviva con otras personas susceptibles, donde pueda manejar sus excretas, en este caso, pueda contaminar con sus excretas, y de esta forma poder sostener y contener este caso y no causar una epidemia en este caso o un brote. ¿Ok? Muy bien. Entonces, desde el 2018 en Piura y La Libertad no se han registrado casos autóctonos en el país. Entonces, 2018 fue el año en el que se confirmaron los casos del cólera. Y fueron casos aislados del serotipo O1, el toxigénico. Acuérdense eso, ¿ya? Muy bien. Ahora, hay vigilancia epidemiológica en lo que corresponde al cólera, sí. El Perú todavía mantiene una circulación ambiental esporádica del Vibrio cholerae, ¿ya? Sobre todo en las zonas donde hay mucho estrés por el fenómeno del Niño, ¿no? O porque hay déficit hídrico, como en Piura, ¿no?, cuando hacen aguas residuales no tratadas o cuando hay inundaciones. Entonces sí se han identificado, pero no ha habido transmisión sostenida ni casos positivos, pero sí se ha identificado porque se han hecho cultivo de esas aguas y se ha identificado que está el vibrio cholerae, pero no ha sucedido o alguna transmisión
¿no? En este caso, a un ser humano, ¿ya? Muy bien. Siguiente, por favor. ¿Salió? No puedo ver las diapositivas. ¿Ustedes pueden ver? No, doctora, ha salido. Voy a compartir yo, doctora, un momentito. Ya, sí se ve, doctora, ¿verdad? Sí, siguiente, por favor. Ya. Muy bien. El reservorio son los humanos, ¿ya? Pero hay reservorios también ambientales, ¿no? En aguas naturales, en ciertas zonas del mundo, por ejemplo, en Australia, han encontrado, en Bangladesh, en USA, y también, como comento, en Piura, en algún momento, cuando ha habido inundaciones por los fenómenos del Niño. Ujú. En los que tal vez participen algunos copédopos y zooplancton. Y acuérdense que el periodo de incubación de esta enfermedad es de pocas horas a 5 días, normalmente 2 a 3 días. ¿Y de qué depende? Depende de la cantidad en la cual haya ingerido esta persona, ha estado contaminada, ¿no? Por esta bacteria, ¿ok? La transmisión es fecohídrica, consumo de agua y alimentos contaminados a partir de heces humanas infectadas. El agua puede contaminarse en cualquier punto del suministro y la comida, en la manipulación de los alimentos con manas contaminadas sobre todo. El O1, el O139 pueden persistir en agua y en los restos de alimentos durante largos periodos. Se ha descrito también algunas veces enfermedades por consumo de mariscos crudos que provienen de aguas contaminadas, ¿ya? Solo raramente se ha podido identificar, ¿no?, que el cólera es transmitido en contacto de persona a persona directa, ¿ok? Las áreas muy endémicas afectan primordialmente a los niños y no hay ningún vector animal, ¿ok? ¿Cómo es que se transmite? Las heces eliminadas, ¿no?, eliminan vibrios y son contaminantes hasta varios días después de la curación. Y en asintomáticos durante 7 a 14 días. La transmisión puede mantenerse intermitente durante algunos meses, si bien los portadores son crónicos excepcionalmente. ¿Ok? Muy bien. Siguiente, por favor. Entonces vamos a definir cuál es un caso de cólera. Es muy importante, ¿por qué? Porque ustedes le van a preguntar también en sus exámenes del ENAM, pueden preguntarle en el examen también ahora de Serums que hace, ¿no? El caso sospechoso. ¿Qué es un caso sospechoso? Es una persona cualquiera de edad que presenta un cuadro de diarreas acuosas de aparición brusca que lleva rápidamente a la deshidratación. Esta definición tiene una mayor utilidad durante un brote o una epidemia con el fin de captar precozmente los casos. ¿Qué es un caso probable? Persona de cualquier edad que presenta un cuadro clínico brusco, diarrea acuosa con o sin vómitos, con deshidratación severa o shock, sin presencia de fiebre o con persona de cualquier edad que muere por un cuadro de enfermedad diarreica aguda acuosa, ¿no? Esos son definiciones de caso probable. Muy bien. Caso confirmado. Un caso sospechoso o probable que tiene aislamiento por coprocultivo del Vibrio cholerae o 1 o 139.
139. O cualquier otro método de diagnóstico que puede ser por el PCR, ¿ya? Que es un método molecular. Todo caso probable en una localidad donde se han confirmado casos de cólera en las últimas semanas, también viene a ser un caso confirmado. Todo caso probable durante un brote epidémico donde se han identificado la O1 o la O139 en los nuevos casos. O todo caso probable con un contacto familiar de un caso confirmado. ¿Ok? También tenemos un caso compatible. ¿Qué es un caso compatible? Cualquier caso clasificado como sospechoso o probable que no puede ser confirmado o descartado en un lapso de 30 días posteriores a la clasificación inicial. ¿Y qué es un portador asintomático de Vibrio cholerae? Toda persona en quien se ha aislado el Vibrio o 1 o 139 y no tiene evidencia de cuadro clínico. ¿Ok? O sea, no ha hecho cuadro clínico, pero sí se ha hecho un hisopado, en este caso un coprocultivo, y se ha encontrado, ¿no? Y se ha aislado el virus. Un caso descartado es todo caso sospechoso o probable, sin aislamiento de coprocultivo por Vibrio cholerae y o con cualquier confirmación de otro método y sin nexo epidemiológico. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante que lo sepan porque va a ser prácticamente lo que ustedes van a ver durante su internado, durante su serum, si es que van a hacer en la parte del norte, ¿no? En Piura. Van a tener que aprenderse todas estas definiciones del caso. Muy bien. Siguiente, por favor. La patogenia, ¿no? Va a estar dado por sus factores de virulencia, que son su flagelo, su pilis y la toxina colérica. Acuérdense, la mayoría de las infecciones por Vibrio cholerae, la O1, son asintomáticas o pueden causar una diarrea autolimitada. Sin embargo, algunos desarrollan diarrea acuosa severa y vómitos de inicio abrupto, ¿ok? Llevando a una deshidratación grave, produciendo en este caso hasta calambres, ¿no? ¿Por qué? Porque el Vibrio cholerae coloniza el intestino delgado, liberando la toxina colérica, que es una enterotoxina termolábil. La toxina colérica es una proteína oligomérica formada por una subunidad A y 5 subunidades B. El pentámero B se une al gangliósido GM, glucopéptido, situado en la membrana de las células epiteliales del intestino, que actúan como un receptor para la toxina. La subunidad A funciona y activa el sistema adenilato ciclasa, produciendo un incremento de niveles de AMP cíclico y lo que va a producir a una hipersecreción de agua y electrolitos. Esto es lo que causa una diarrea severa, produciendo una fuerte deshidratación. Hay factores, en este caso, que pueden producir que esta enfermedad, si nos contagiamos del Vibrio cholerae, se intensifique. Sí, doctora, sí, se hay. Por ejemplo, ahorita que está muy de moda, las operaciones bariátricas, ¿no? Nuestra primera, en este caso, defensa, cuando nosotros comemos algo en la calle, ¿no? Y algo está contaminado, es nuestro ácido clorhídrico, ¿ok? Si nosotros comemos algo que está contaminado, nuestro ácido clorhídrico va a tratar de matar a esta bacteria que hemos comido, ¿no? Y si no hay mucha cantidad, en este caso dosis, ¿no? Nuestro ácido clorhídrico lo mata. Pero ahora que está de moda, pues las operaciones bariátricas, la manga gástrica, etcétera, en los cuales pueden producir una acloridia, ¿ok? ¿Qué más puede producir una acloridia o una hipocloridia? En este caso, tenemos
pacientes, ¿no?, infectados por Helicobacter pylori, también producen una cloridia, ¿no? Entonces, todo esto puede producir una alteración, ¿ya? Y lo que vamos a tener, ¿no?, es que se puede intensificar, en este caso, ¿no?, si estamos infectados por el Vibrio cholerae, ¿ok? Puede producir una diarrea severa y una fuerte deshidratación. Siguiente, por favor. Muy bien, aquí está. Ahí tenemos pues a un señor que ha ido, que en este caso ha sido contagiado, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber consumido, en este caso, algo intoxicado, ¿no? Puede ser algún marisco, o también porque no tiene un buen manejo en la parte de salud pública, sobre todo el manejo de agua potable, ¿no? Las excretas en este caso, ¿no? Y vamos a tener que hay factores, ¿no?, de virulencia que van a permitir que él se contagie, se contamine en este caso y pueda adquirir esta enfermedad, ¿no? ¿Cuáles son? El factor de virulencia, su enterotoxina, su antígeno H, sus hemolicinas, el lipopolisacárido, las adhesinas y el antígeno O. Son muy importantes porque van a producir patogenia, ¿ok? Van a producir patogenia en nuestros pacientes, ¿ok? Muy bien. Siguiente, por favor. Aquí está, ahí lo tienen, al lipopolisacárido, ¿no? A, ¿no?, que puede contener el antígeno O, ¿no? Y en ello vamos a encontrar el factor de virulencia que va a permitir que esto se pueda intensificar. Muy bien. Siguiente. Aquí tenemos el factor, la subunidad A, toxina colérica, ¿no?, que estimula la producción de la enzima adenilciclasa y produce alteración del transporte activo de electrolitos a través de la membrana celular, impidiendo la absorción de líquido y su secreción por el intestino delgado. Tenemos la subunidad B, ¿no?, la toxina colérica, que también va a producir lo mismo, ¿no? Pero en este caso se va a unir a los receptores del gangliósido GM1 en las células epiteliales de la mucosa intestinal. También tenemos al pilus corregulador de contoxina, ¿no?, al pilus tipo IBB, que va a permitir colonizar, ¿no?, y poder unirse, en este caso, al intestino delgado, ¿no?, para poder anclarse. La neuronimirasa, que va a permitir la remoción de los residuos de ácido oxálico, actúa sobre los gangliósidos de alto orden y los convierte en gangliósidos de GM1. ¿Okay? También tenemos la hemaglutinina y las proteasas, ¿no?, en este caso, que perturban la barrera paracelular en los cultivos de células del epitelio intestinal, y también el factor de la motilidad, ¿no?, que va a producir la colonización intestinal. La hemaglutinina, que facilita la supervivencia de la bacteria en ambientes acuáticos y la formación de sus biopelículas. La toxina Cholix, que permite la sobrevivencia en un ambiente acuático también. Esos son los factores ya de las bacterias, ¿no?, en este caso de la bacteria. Siguiente. Muy bien. ¿Y cómo es que vamos a diagnosticar? El diagnóstico de laboratorio. Primero, la microscopía puede ser útil, ¿ok? Puede ser útil en brotes de cólera al inicio de la enfermedad por la gran cantidad de organismo que va a botar, en este caso, nuestro paciente por las heces. Pero va a ser menos útil a medida que progresa por una enfermedad masiva de fluidos. ¿Qué quiere decir? En este caso, si tenemos alguna muestra de una herida, ya que pueden ser, que van a ser teñidas con tinción Gram, ya, pueden ser útiles en este caso para identificar al vibrio vulníficus, ¿ok? Pero si necesitamos identificar en organismos donde vamos a encontrar mucha cantidad de bacterias, en este caso como un coprocultivo, ¿no?, vamos a necesitar medios
de cultivo o agares. ¿Ok? Entonces, ¿el coprocultivo qué es? Es un examen de laboratorio para encontrar organismos en las heces que pueden causar enfermedades y síntomas gastrointestinales. ¿Por qué se realiza? En este caso, cuando el paciente tiene algunas molestias gastrointestinales y hay alguna sospecha de que sus molestias estén ligadas a una infección. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Vamos a cultivar en agares, se realiza mediante la preparación de una emulsión de 1 o 2 gramos de S en solución salina y a partir del cual se van a inocular en medios de cultivo. El examen microscópico, ¿de qué va a tratar? Va a investigar consistencia, en este caso, ¿no? Es heces. Es un paciente que también que están sin digerir. De esa manera va a detallar ustedes cuando tengan un examen de coprocultivo todas esas características microscópicas, ¿no? Y en el examen microscópico también van a ver, les van a mostrar, en este caso la persona que lo procesa, van a tener el resultado de cuántos leucocitos van a encontrar en este caso en la muestra fecal. Tenemos que hacer tinciones, por ejemplo, tinciones de azul de metileno, tinción GRAM y realizar las pruebas bioquímicas que hemos mencionado arriba si queremos diagnosticar una diarrea por vibrio cólera. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Está tu compañero? Muy bien. Entonces, ahí tenemos los medios de cultivo que vamos a utilizar, ¿ok? En este caso, en un coprocultivo vamos a utilizar el agar el XLD, ¿ya? Que es el agar silosalicina desoxicolato, el agar iosina de azul de metileno, ¿no? El agar M y el agar SS, Salmonella Shigella, y el agar Maconque, y el agar que mencionamos también, ¿no? El agar TSBS, ¿ya? Y vamos a poder cultivar en este caso haciendo una estría por agotamiento en nuestro medio de cultivo, ¿no? En todos estos medios de cultivo vamos a cultivar una pequeña muestra del envase que nos van a enviar, la muestra fecal, ¿ok? Muy bien. Entonces ahí les dejo todas las características que ustedes tienen, ¿no? Las pruebas bioquímicas que también vamos a realizar, el citrato, ¿no? Vamos a utilizar también el agarlicina, el agaruria, ¿no? En este caso son pruebas bioquímicas, ¿no? Para poder identificar, por ejemplo, de Escherichia coli, identificamos también una salmonella typhi, que son muy comunes, que pueden producir diarrea, pero si es una diarrea por vibrio cólera, vamos a tener que es características bioquímicas, la fermentación de la glucosa, un oxidasa positivo, va a reducir el nitrato, va a ser un citrato positivo, indol positivo, ¿no? Y una lía positivo también. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. Ahí tenemos en nuestro agar TSBS, ¿no? ¿Cómo es que han crecido? Por ejemplo, colonias amarillas y colonias azules, como lo podemos observar, ¿no? Entonces ahí es donde podemos identificar nuestro vidrio. Siguiente, por favor.
¿Y cuáles son la clínica que vamos a encontrar a un paciente? Primero, un paciente que usualmente va a venir por una diarrea por bacteriana en este caso, algo que va a resaltar clínicamente son los síntomas, ¿no? Y en este caso es la fiebre, la taquicardia, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro paciente está febril, va a presentar si es que está febril y el paciente eh, va a continuar, ¿no? Sin tratamiento, puede presentar taquimia, va a presentar también un hemograma, si le realizamos, leucocitosis, va a estar con mucho malestar, debilidad y cansancio. ¿Por qué? Por la deshidratación electrolítica que va a producir en el caso de una infección por vibrio. Usualmente vamos a tener un paciente que está con diarrea de 4 a 12 horas, iniciada la diarrea, ya van a presentar alteraciones hidroelectrolíticas. ¿Qué quiere decir una alteración hidroelectrolítica? Va a disminuir el potasio, puede disminuir el sodio, ¿no? Y el cloro también, ¿ok? Si disminuye el potasio, ¿qué pasa? Va a haber disfunción muscular, calambres en este caso, debilidad, arritmias cardíacas, ¿ok? Si hay deshidratación porque ha vomitado bastante, ¿no? Y asociada también a la diarrea, que va a perder muchos electrolitos, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? A un paciente que puede estar desorientado, con boca seca, ¿ya? Con atragantamiento de la lengua porque su lengua está seca, los ojos hundidos, la piel fría, ¿ya? Y si es que nuestro paciente presenta disminución del electrolito, en este caso el sodio, ¿no? Puede tener mareos, puede hasta presentar convulsiones, una desorientación que hasta lo puede llevar al cólera. Y en este caso, si es que hay una disminución también del pH, ¿no? Vamos a tener una respiración de Kussmaul, ¿ok? Que va a ser debido a una disminución del bicarbonato, en este caso, un desequilibrio entre el ácido y el alcalino, ¿no? Y puede producir hasta una disminución severa de la presión arterial, ¿ok? Muy bien. Entonces, esos son los síntomas que vamos a tener de la infección por el cólera. Siguiente, por favor. Entonces, ahí tienen la parte de la patogenia, que ustedes lo van a leer un poco en su casa, ¿ya? Pero es algo muy, muy importante, es que cuáles son los factores de riesgo importantes, ¿ya? Acuérdense, los pacientes crónicos hepáticos, pacientes renales, pacientes diabéticos con neoplasias o con cloridia, son más propensos de desarrollar septicemias en este caso, ¿no? Y también una deshidratación severa, ¿ya? Entonces tenemos que tener muy en cuenta cuando tengamos este antecedente en nuestros pacientes, ¿ok? Muy bien, siguiente, por favor. Muy bien, ¿y cómo es que vamos a prevenir? Bueno, lo más importante, ¿no? Es la ingestión de los alimentos, ¿no? Y sobre todo un agua hervida, el agua hervida, ¿no? Agua contaminada por bacterias de Vibrio cólera, donde tenemos, por ejemplo, lugares que todavía no han hecho saneamiento, ¿no? En agua potable, no tienen todavía su alcantarillado, en este caso, ¿no? Va a producir, hay mayor riesgo de cólera, ¿ok? Y bueno, ya sabemos que es una diarrea indolora, acuosa, deshidratación grave y vómitos. Y la medida de prevención es hervir el agua de 3 a 5 minutos, ¿no? O también en este caso, utilizar el cloro, ¿no? También el higiene personal y ambiental adecuado, ¿no? Por ejemplo, si tenemos algún tipo de, estamos en nuestro serum y es algo que vamos a observar bastante, ¿no? Tenemos pacientes con diarrea, ¿no? Y muchos de ellos todavía no tienen desagüe, no tienen baños, usan silos, ¿no? ¿Y qué hacen?
pueden echarlos a sus cultivos, el agua, y se puede contaminar. De esa manera nosotros tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo dar estas prácticas de prevención cuando estemos realizando nuestro serum. ¿Ok? Muy bien, siguiente, por favor. Muy bien, el diagnóstico ya lo hablamos, ¿no? El diagnóstico es clínico y también por laboratorio. Hay inmunoensayos, ¿no? Donde vamos a detectar la toxina colérica y los lipopolisacáridos, en este caso la 1, la O139, cuando vamos a tener en áreas endémicas, ¿no? Tenemos al tiosulfato citrato bilisacarosa, ¿no? Como medio de cultivo selectivo, exclusivo para la tinción Gram también, y los factores de riesgo que ustedes tienen ahí, ¿no? Mala higiene personal, uso de antiácidos, personal de laboratorio. ¿Por qué el personal de laboratorio? Porque el personal de laboratorio maneja muestras, en este caso, ¿no? De ya sea de heces, orina y otros, ¿no? El personal de salud también ser personal de salud es un factor de riesgo porque estamos en contacto de pacientes que pueden estar, en este caso, infectados, ¿no? Son portadores. Otro es las enfermedades psiquiátricas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos cuando no están controlados, ¿no? En la parte mental, pueden hacer coprofagias, ¿no? Y por eso es que ellos también son personas con factores de riesgo, ¿ya? El tratamiento es la reposición rápida de agua, electrolíticos, antibióticos basados en el resultado del coprocultivo y su antibiograma que vamos a realizar. En este caso se utilizan tetraciclinas, ciprofloxacino y también algunas sulfas, ¿no? En este caso. Ya. Diferencial, diagnóstico diferencial, vamos a tener la Escherichia coli, puede ser una diarrea por rotavirus, ¿no? Shigella, giardiasis, amebiasis, una diarrea osmótica o motora, puede haber un síndrome, en este caso, de mala absorción intestinal, puede haber intolerancia alimenticia, intoxicación alimentarias o una colitis pseudomembranosa. Y las complicaciones que van a producir es que puede dar una acidosis, un choque hipovolémico, una insuficiencia renal aguda, una arritmia cardíaca, un choque cardiogénico, crisis convulsivas, hipotensión, fasciculaciones, calambres musculares, dolor abdominal crónico y sobreinfección. ¿Ok? Siguiente, por favor. Muy bien, ahí tenemos el tratamiento, que lo dejo que ustedes lean, ¿no? Siguiente. Ahí terminó. ¿Le paso a la siguiente PPT, doctora? Por favor. Ya, doctora. Muy bien. Sí se puede ver, ¿verdad? ¿Se ve la PPT? Sí. Muy bien, chicos. Vamos a hablar hoy día sobre el género Mycobacterium. Un ratito voy a poner un enchufe, ¿ya? Espérenme un minuto, por favor, porque se me está acabando la batería de la lámpara. Esta enfermedad milenaria, ¿ya? Que causó mucho estigma histórico y fueron a todas las personas que fueron diagnosticadas, ¿no? Los aislaron en los leprosarios, ¿ok?
Entonces vamos a hablar en este caso del género Mycobacterium, pero en el caso del leprae, o también el principal causante de enfermedad de Hansen, o también la lepromatosis, ¿ok? Vamos a ver que en realidad esta Mycobacterium es una enfermedad que estéticamente va a dejar muy mal a nuestro paciente, por eso es muy importante su detección, ¿no? En este caso por la microbiología, ¿no? O por el secuenciamiento, en este caso, de la biología molecular. Siguiente, por favor. Muy bien. Primero vamos a hablar sobre la morfología y la genómica del Mycobacterium leprae, ¿ya? Viene del orden Actinomycetales, de las familias Mycobacteriaceae, ¿ok? Y es una micobacteria. Es un bacilo gram positivo, ácido alcohol resistente. Es no móvil, no es por un lado, ¿ya? Y tiene un tamaño entre 0.3, 0.7 por 4 a 0.100 micrómetros, ¿no? De crecimiento lento, ¿ok? De crecimiento lento, porque a partir de los 12, 14 días, recién vamos a poder observar al Mycobacterium crecer. Y este Mycobacterium leprae es el que produce la enfermedad granulomatosa, más conocida como la lepra. ¿Ok? Ahí pueden ver, en este caso, se ha hecho una tinción sin Nielsen, ¿no? Y podemos observar los globis. ¿Ok? Los globis son los cúmulos de los bacilos acumulados, ¿no? Que forman como unas esferas. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder observar, ¿no? Microbiológicamente y microscópicamente, en este caso en una identificación de una herida, ¿no? O en el caso de que tenga una lesión nuestro paciente, vamos a realizar esta coloración y poder identificar al Mycobacterium leprae. Siguiente. Entonces, según la OMS, hay 4 millones de pacientes activos, inactivos y activos, ¿no? 450.000 nuevos casos, ¿ya? 241 países donde tiene la mayoría, entre ellos India, Brasil, Indonesia, Myanmar, Madagascar y el Congo, ¿ok? Acá en el Perú, ¿dónde vamos a encontrar? En el Perú, la parte de la selva, ¿ok? Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas y Huánuco son los lugares y las provincias donde se han identificado, en este caso, al Mycobacterium leprae. ¿Ok? También se han encontrado algunos casos en donde, en Madre de Dios, en Jaén, en el Braen, ¿no? En Ayacucho. Siguiente. Muy bien, aquí tienen. Entonces, desde 2000 a 2018, al 2008, hemos encontrado una notificación de en total, ¿no? En las provincias de 382 casos. ¿Ok? La palabra lepra viene también conocida como el mal de Hansen, viene del griego antiguo de lepra, que es una escama del verbo lepein, de pelar, y los primeros reportes que fueron encontrados epidemiológicamente fueron 500 años antes de Cristo en la India. Y en Egipto también se han encontrado estigmas óseos, ¿no? De pacientes que han sufrido esto. Casos en América, con el descubrimiento y la colonización y la posterior expansión del tráfico de esclavos africanos, ¿no? Vino hacia acá. Entonces, ¿quién fue su descubridor? Gerald Hansen, en Noruega, en 1873, descubre el bacilo de Hansen. ¿Okay? Siguiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo?
es aceptado que el 90% de la población resiste naturalmente el bacilo de Hansen. Es decir, el individuo se puede infectar, pero no se enferma. Esta resistencia natural proviene de la respuesta inmune, de la magnitud y la frecuencia de la exposición al bacilo y la vacunación que nosotros nos han puesto cuando recién nacimos, ¿no? La vacuna del BCG. ¿Okay? Eso es lo que nosotros nos hace inmunes, ¿ya? Y solo un cierto porcentaje de pacientes, los cuales, bueno, estos que no se han vacunado, ¿por qué? Porque la vacuna de la BCG cuando somos pequeños, pues algunos tenemos alguna marca, ¿no? Una cicatriz queloide. Y muchos de ellos dicen, no me va a proteger de nada. Por eso no le ponen, ¿no? Y tenemos bastantes antivacunas ahora, ¿no? Población antivacuna. Entonces no se realiza esta vacunación del BCG y son más susceptibles a poder contraer este bacilo. ¿Ok? Y la susceptibilidad parece estar más genéticamente determinada, ¿no? Los diferentes tipos de lepra que desarrolla el individuo están relacionados con los genes ligados al sistema del HLA. La lepra no es hereditaria, pero se puede heredar, es la susceptibilidad a padecerla, ¿ok? También tenemos una susceptibilidad inmunológica del huésped, que quiere decir la magnitud del inóculo, las necesidades básicas insatisfechas como son la desnutrición, el hacinamiento, la mala higiene personal, ¿no? O tenemos viviendas hacinadas, ¿no? Son factores constituyentes de riesgos asociados con la presencia de un caso nuevo de lepra. Entonces ahí tenemos, ¿no? ¿Cómo es que se contagia? Por gotitas, como ustedes ven, al toser, ¿no? Nuestro paciente, tenemos un riesgo, ¿no? De un paciente infectado de contraerlo si es que no tenemos la inmunidad natural, en este caso, de tener esa resistencia natural por haber expuesto a la vacunación previa con el BCG. Hay otros también factores que pueden transmitir, por en este caso, en la selva, los armadillos también se han aislado, ¿no? Mycobacterium leprae en estos animalitos, los armadillos, ¿ok? Siguiente. Muy bien. ¿Cuál es su mecanismo de transmisión? El bacilo penetra por la mucosa nasal y produce abrasiones cutáneas, con un periodo de incubación de 3 a 20 años. Puede estar ahí, latente. ¿Por qué? Porque los neutrófilos van a fagocitarlos, ¿ya? Y van a formar, en este caso, ¿no? En las células de la piel, las células del ángel, un complejo que se va a alojar en la piel y en las mucosas donde las temperaturas son bajas y la tolerancia inmunológica le permitan provocar la enfermedad. El bacilo vive en los macrófagos y al producirse la degeneración grasa del macrófago pasa a una célula de Virchow. ¿Ok? Y siguiente, por favor. Vamos a producir la parte clínica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este Mycobacterium tiene una predilección por las partes frías del cuerpo, como son la piel, el pabellón auricular, la mucosa nasal, los troncos nerviosos periféricos, donde se empieza a multiplicar primero el bacilo. Y las lesiones que nosotros vamos a observar son manchas hipo o hipercrómicas, pápulas y placas eritematosas infiltradas, nódulos subcutáneos infiltrados eritematosos, destrucción de las glándulas sebáceas y de los folículos pilosos, lesiones del sistema nervioso periférico que van a producir pérdida, disminución y alteración de la sensibilidad táctil, térmica y dolorosa. Entonces, prácticamente este bacilo ya va a comenzar a triturar nuestra piel. Así lo vamos a ver. Y a deformarla, a destruir las glándulas sebáceas, los folículos pilosos y
va a producir disminución y alteración de la sensibilidad táctil, térmica y dolorosa. Siguiente, por favor. Entonces, hay una protección específica, ya lo hemos hablado, ¿no? ¿Por qué? Porque de los 1.605 genes del Mycobacterium leprae, 1.440 son compartidos con el Mycobacterium tuberculosis. Estas características han sido comprobadas a través de estudios muy extensos a nivel mundial, avalados por la OMS, donde la vacuna del BCG protege contra la lepra hasta un 70% por un mecanismo de inmunidad cruzado. Por lo anterior, se debe vacunar con BCG al grupo de mayor riesgo, o sea, a los convivientes, ¿ok? Si tenemos un paciente positivo, se tiene que vacunar. Si en este caso no ha tenido la vacuna, se le coloca. Muy bien. Siguiente. Muy bien, entonces vamos a tener la clasificación de Ridley y la clasificación de la OMS. ¿Cómo es que la clasifican? En este caso, a la lepra. La lepra, según la OMS, puede ser o multivacilar o paucivacilar. La OMS dice paucivacilar si hay solo 1 a 5 lesiones cutáneas en nuestro paciente. Y la multivacilar si hay más de 5 lesiones cutáneas. ¿Ok? Y la clasificación de Ridley-Joplin, ¿no? Es una clasificación que hasta el momento sigue, ¿no? Utilizándose, y es la que la clasifica en una lepra indeterminada, una lepra tuberculoide, una lepra borderline tuberculoide, una media borderline, una borderline lepromatosa o una lepromatosa. ¿Ok? Esas son las dos clasificaciones que existen. Siguiente, por favor. Se ve la foto, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de una lepra indeterminada, ¿no? Como ustedes pueden ver, es una lesión blanquecina, ¿no? Que probablemente si lo observamos en los miembros inferiores, en el codo, o nuestros miembros superiores o inferiores, vamos a observar con una placa blanquecina, como ustedes pueden observar en la foto. Una lepra indeterminada. ¿Ya? Siguiente. Que no cura, ¿no? Usualmente vienen los pacientes, creo que tengo una micosis, le dan tratamiento, sigue, no para, no cambia el color, ¿no? Y sigue esta alteración y comienza a tener otro tipo de sintomatologías, también nuestro paciente, fiebre, ¿no? Y en este caso, al hacer los descartes, vemos que todavía persiste a pesar de recibido tratamiento antifúngico, ¿no? Entonces tenemos que sospechar por dónde ha estado, en qué lugares ha visitado, en este caso, si ha habido contacto, si ha tenido la vacuna, ¿no? Y podemos pensar en este caso en una lepra. Luego tenemos la lepra tuberculoide, que es por la característica de las lesiones. Ahí podemos ver en este caso en el dorso, ¿no? En la espalda son placas también. Se concentra en el dorso, en la espalda, como ustedes pueden ver. ¿Ok? Luego tenemos a la lepra borderline tuberculoide. Como ustedes pueden ver, borderline porque tiene sus bordes definidos, ¿no? Redondos, que van a alterar a nuestro paciente. Siguiente. La lepra borderline, como ustedes pueden observar, la lepra dimorfa, ¿no? Tuberculoide, ahí pueden observar, ¿no? En nuestro paciente las características de la lepra lepromatosa, que es la peor, la que deforma, la que altera totalmente los tejidos, en este caso en las zonas frías, ¿no? Y la que estéticamente se ve peor. Siguiente, por favor. Esa es la clasificación de Ridley. ¿Cómo es que diagnosticamos la lepra? Por la baciloscopía, ¿no? Una baciloscopía, una coloración de Sil-Nielsen, donde vamos a observar los bacilos ácido alcohol resistentes. Como ustedes pueden, son bacilos
cortos, ¿no? Ligeramente curvos y fucsias, como ustedes pueden observar en la foto, ¿no? Y van a observar algo muy característico que son los globis, ¿ok? Los globis en la microscopía. ¿Por qué? Porque son cúmulos de bacilos que se van a acumular y van a formar como unas redondos, unos óvalos. ¿Ok? ¿Y cómo es que obtenemos la muestra? Por muestras directas, en este caso de heridas, donde tenemos sospecha de nuestro paciente, ¿no? En este caso que ha tenido contacto o donde hay pacientes positivos de lepra. Siguiente. En la toma de muestra se puede realizar del moco o la linfa del paciente con lepra para demostrar en ellas el bacilo de Hansen. Determina si el paciente es paucibacilar cuando el índice es igual a 0 o negativa, o multibacilar cuando el índice bacilar es mayor de 0 y por lo tanto determinará el tratamiento a recibir. Una baciloscopía negativa no descarta el diagnóstico de lepra. En este caso, se tiene que hacer una biopsia de piel. Se debe tomar mínimo 5 muestras del moco nasal, 4 de la linfa y sitios diferentes de los lóbulos de oreja, lesiones. En caso de no haber lesiones, tomar de la linfa de los codos, de las rodillas, de las falanges, en este caso de los dedos, y en caso de existir una sola lesión, se debe tomar de los bordes o de los bordes opuestos, ¿ok? Para poder obtener una buena muestra y hacerle la tinción, en este caso, de la Ziehl-Neelsen. Muy bien, siguiente, por favor. Muy bien, aquí tienen la técnica de coloración normada por el laboratorio de referencia en la red de laboratorios, no a nivel nacional, es la técnica de Ziehl-Neelsen. Y el informe bacteriológico deberá incluir el número de cruces en cada una de las muestras para poder dar el índice bacilar. Una de las prioridades del programa de la eliminación de la lepra es la asistencia técnica indirecta que evalúa la calidad de la baciloscopía. Por eso, cada servicio debe enviar las láminas positivas y el 10% de las negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que pasa es que tienes que tener muy buen ojo y tienes que ser un buen personal de laboratorio para poder observar al Mycobacterium leprae, en este caso. En una baciloscopía tienes que tener mucha experiencia, ¿no? Entonces, para ello, para saber si ese paciente, en este caso, este tecnólogo, el médico, quien lo haga la lectura, evalúe la calidad de que está haciendo una buena lectura, hay un control de calidad externo, ¿no? Que el Instituto Nacional de Salud y las DIRIS realizan a los laboratorios referenciales y les piden, mándame tus muestras a ver. ¿Tú cómo lo has reportado? Ah, yo reporté negativa. Ya, pero yo lo estoy leyendo, yo que tengo experiencia, acá es positiva, ¿no? Y te hacen como una comparación y te dicen qué porcentaje acertaste y qué porcentaje no. De esa manera te están evaluando constantemente, ¿ok? Siguiente. ¿Nada más? ¿Se acabó? Sí, sí, doctora, ahí terminó ya. Muy bien. ¿Tienen alguna consulta, chicos, alguna pregunta sobre las dos exposiciones que hemos realizado el día de hoy? Yo siempre prefiero la presencial, ¿no? Las clases, pero bueno, ya se ha podido realizar de esta manera. Cuénteme, a ver, ¿alguna pregunta?